Bienvenidos una vez más a nuestro canal, su espacio predilecto para desentrañar los enigmas que el mundo nos presenta, especialmente aquellos que nacen en el vibrante y a menudo enigmático universo del entretenimiento. Hoy nos sumergimos de lleno en un tema que ha despertado una curiosidad insaciable, un secreto que, como bien sugiere nuestro título, parece que escapa a la comprensión de muchos. Hablamos de algo intrínsecamente ligado a dos nombres que, para una legión de seguidores, evocan una química innegable, una conexión que trasciende la barrera de la pantalla y se anida en el corazón del público. Sí, amigos, hoy vamos a intentar desvelar el misterio que rodea a Demet Özdemir y Can Yaman. Prepárense porque vamos a sumergirnos en los detalles más minuciosos, en las especulaciones más audaces y en todo aquello que nos impulsa a preguntar, ¿qué es lo que realmente une o ha unido a estas dos figuras tan queridas, cuya presencia conjunta cautivó a millones? Y antes de que nos perdamos en las profundidades de este enigma, les recuerdo como siempre que si aún no lo han hecho, este es el momento perfecto para darle a ese botón de suscripción y activar la campanita. De esta manera se asegurarán de no perderse ninguno de nuestros vídeos, siempre cargados de secretos, sorpresas y análisis profundos. La relación entre Demet Özdemir y Can Yaman ha sido, sin lugar a dudas, uno de los focos de atención más intensos en el mundo del entretenimiento turco y, por extensión, a nivel internacional. Desde el momento en que ambos actores protagonizaron juntos la que se convertiría en una serie de culto, Erkenci, la química entre ellos era tan palpable, tan evidente, tan electrizante, que era sencillamente imposible para los fans, incluso para los más escépticos, no fantasear con la idea de que esa chispa que veíamos deslumbrantemente en pantalla trascendiera a la vida real. Y seamos completamente sinceros, ¿quién no se emocionó hasta el tuétano con la cautivadora historia de Sanem y Can? Su romance ficticio nos atrapó a todos, nos hizo suspirar con cada mirada, reír con cada escena cómica y, por supuesto, nos impulsó a especular sin cesar. Durante la emisión de la serie y prolongándose incluso después de su tan comentada conclusión, los rumores sobre un posible romance entre Demet y Can eran una constante, un murmullo incesante que resonaba en las redes sociales y en los medios de comunicación. Las plataformas digitales ardían con cada interacción, cada fotografía que compartían juntos, cada mirada que a ojos de los seguidores parecía cargada de un significado oculto. Los paparazzi, con su infatigable dedicación a la caza de la primicia, los seguían a todas partes, buscando la más mínima evidencia, el indicio más pequeño que pudiera confirmar o, en su defecto, desmentir estas persistentes conjeturas. Y es que cuando dos actores logran establecer una conexión tan profunda y visible en pantalla, el público, ávido de creer en la magia del amor, espera con ansias que esa conexión se traduzca en algo más tangible, en una realidad que trascienda la ficción. Recordemos algunos de esos momentos que en su momento alimentaron la vorágine de especulación. Las entrevistas conjuntas se convertían en verdaderos espectáculos. Se les veía cómplices compartiendo risas al unísono ante las mismas bromas, o incluso defendiéndose mutuamente de preguntas incómodas, mostrando una lealtad que muchos interpretaron como algo más que una simple camaradería profesional. Los viajes que realizaron juntos, a veces por motivos de trabajo promocionando la serie en diferentes países, y otras veces que parecían, a todas luces, escapadas personales, se convertían en material de análisis intensivo. Cada aparición pública, cada fiesta a la que asistían, cada gesto, cada palabra, se sometía a un escrutinio exhaustivo. ¿Era todo ello el reflejo de una amistad genuina y profunda, o existía algo más, algo oculto, que bullía entre ellos? Los propios actores, por su parte, adoptaron una postura de notable reserva al respecto. Cuando se les preguntaba directamente sobre la naturaleza de su relación, solían responder con evasivas, con sonrisas ambiguas que dejaban más preguntas que respuestas, o afirmando categóricamente que eran solo buenos amigos y compañeros de trabajo. Y si bien esto es una actitud perfectamente comprensible y esperable, especialmente en el mundo del espectáculo y en culturas donde la privacidad es valorada, cuando se acompaña de una química tan visible y una conexión tan palpable, a menudo se interpreta por parte del público como una forma de proteger su esfera íntima o, quizás, de no avivar aún más el ya considerable fuego de los rumores. Sin embargo, esta misma reserva para muchos, lejos de disipar las dudas, terminaba por confirmarles que había algo más allá de una simple y platónica amistad. Han pasado ya varios años desde que Erkenci llegó a su emocionante final, y aunque ambos actores han continuado sus trayectorias profesionales participando en otros proyectos, tanto televisivos como cinematográficos, y también inmersos en sus proyectos personales, la sombra de su relación,
o de la relación que los fans imaginaron y anhelaron, sigue presente. Es un legado que dejaron juntos, una marca imborrable en la memoria de millones de seguidores alrededor del mundo, una historia que, aunque haya concluido en la pantalla, sigue viva en el imaginario colectivo. La gran pregunta que persiste, la que impulsa nuestra investigación hoy, es: ¿hubo realmente un romance entre Demet y Can? La verdad, a día de hoy, es que nunca se ha confirmado de manera oficial y rotunda por ninguna de las dos partes. Y es precisamente aquí, en esta ausencia de una respuesta concluyente, donde reside el misterio, el secreto del que hablamos. Si bien hubo innumerables momentos que avivaron las sospechas, y una gran cantidad de fans están firmemente convencidos de que si existió algo más allá de una amistad, nunca hubo una declaración pública inequívoca, una prueba irrefutable que pusiera fin a todas las especulaciones. Podemos abordar esta cuestión desde múltiples perspectivas, intentando desentrañar las posibles capas de esta historia. Por un lado, la presión mediática en Turquía, y en general en la industria del entretenimiento a nivel global, es inmensa. Mantener una relación sentimental bajo el constante escrutinio público es una tarea titánica, extremadamente difícil y, para muchos, insostenible. Quizás ellos decidieron proteger lo que fuera que existiera entre ellos, ya fuera un romance incipiente, una relación consolidada o simplemente una amistad muy especial, del juicio y la vorágine del público y los medios. Por otro lado, también es una posibilidad real y muy factible que la química que veíamos en pantalla fuera, sencillamente eso, una química actoral excepcional. Ambos son intérpretes talentosos, con una habilidad innata para transmitir emociones de manera profunda y convincente. Y en ocasiones esa maestría para interpretar roles tan apasionados, tan llenos de sentimiento, puede llevar a los espectadores a confundir la ficción con la realidad, a anhelar que la magia de la pantalla se traslade a la vida de los actores. Pero, ¿qué dicen las señales? Pensemos detenidamente en las publicaciones en redes sociales. Hubo momentos en los que se etiquetaban mutuamente, comentaban las fotografías del otro con un tono que podía interpretarse como afectuoso, compartían mensajes de apoyo mutuo que, para muchos, iban más allá de la simple cortesía profesional. Esto en sí mismo no constituye una prueba concluyente de nada, pero sí suma un eslabón más a la narrativa que los fans construyeron en sus mentes. También recordamos algunas entrevistas donde, al ser preguntados directamente sobre su relación, intercambiaban miradas que muchos interpretaron como cómplices, como si guardaran un secreto compartido, una complicidad tácita. Y luego están los viajes que compartieron. ¿Fueron simplemente compañeros de viaje, colegas compartiendo un destino por trabajo, o había algo más íntimo en esos momentos, algo que sugería una conexión más personal? Las fotografías que trascendieron en su momento, a menudo borrosas, tomadas a distancia o con una calidad que invitaba a la imaginación, solo añadían más leña al fuego de la especulación, invitando a nuestros pensamientos a volar libremente. Una de las teorías más persistentes y quizás más plausibles es que tal vez tuvieron una relación sentimental que duró un tiempo determinado y que por diversas razones terminó. Esto explicaría por qué, a pesar de la fuerte conexión inicial y la aparente complicidad, no llegaron a formalizar nada públicamente o, si lo hicieron de alguna manera discreta, no perduró. En el vertiginoso mundo del espectáculo, las relaciones pueden ser intensas pero efímeras, especialmente cuando las agendas están repletas, las distancias se interponen y las presiones son elevadas. También se ha especulado extensamente sobre la posibilidad de que en realidad fueran simplemente grandes amigos. Una amistad excepcionalmente cercana, forjada en el crisol del set de rodaje de una serie que los catapultó a la fama mundial. Y a veces la intensidad de una amistad profunda, especialmente entre dos personas que comparten experiencias tan significativas, tan trascendentales en sus carreras, puede ser fácilmente malinterpretada por el público como un romance. La línea entre la amistad profunda y el amor puede ser, en ocasiones, sutil y permeable, especialmente cuando se trata de figuras públicas. Sin embargo, el secreto de Demet y Can persiste precisamente porque no hay una respuesta clara y definitiva. Si hubieran sido solo amigos, probablemente habrían sido mucho más abiertos y transparentes al respecto, desestimando los rumores con firmeza y sin ambigüedades. Si hubieran tenido un romance público y confirmado, lo sabríamos todos. La ambigüedad es el ingrediente que mantiene viva la llama. De la curiosidad, la que nos impulsa a seguir debatiendo y teorizando. Consideremos el impacto monumental que tuvo su trabajo juntos. Erkenci Kuş no fue solo una serie turca más,
se convirtió en un fenómeno global, una historia que cautivó a audiencias en innumerables países. Millones de personas en todo el mundo se enamoraron perdidamente de Sanemi Khan, y esa conexión tan fuerte entre los personajes, esa magia que crearon en pantalla, a menudo se traslada inevitablemente a los actores que los interpretan. Los fans invierten emocionalmente en la historia, en sus personajes y por ende en los actores que les dan vida, esperando, deseando que esa magia continúe y se manifieste fuera de la pantalla. Demet Özdemir, por su parte, ha tenido otras relaciones sentimentales conocidas a lo largo de su carrera y, al igual que Khan, ha mantenido su vida privada con un notable grado de discreción, respondiendo a las preguntas de la prensa con cautela. Can Yaman igualmente ha sido objeto de una considerable atención mediática respecto a sus relaciones sentimentales, pero hasta la fecha, nada ha confirmado de manera definitiva y pública una relación seria y duradera con Demet Özdemir. Entonces, ¿cuál es la conclusión, el veredicto final? La conclusión, queridos amigos, es que hasta que ellos mismos decidan abrir el telón y revelar la verdad, el secreto de Demet y Khan sigue siendo, precisamente eso, un secreto. Podemos especular, podemos analizar cada gesto, cada palabra, cada fotografía con lupa, pero la verdad absoluta, la respuesta definitiva, permanece en el ámbito de lo desconocido, en la esfera de lo que solo ellos dos conocen. Y quizás en un sentido muy particular, esa misma ambigüedad, esa falta de certeza, es lo que ha contribuido a mantener viva la magia de su conexión para muchos de sus seguidores. Es verdaderamente fascinante cómo dos personas, a través de su talento artístico, su química y el poder de una buena historia, pueden generar tanta conversación, tanta expectativa y tanto debate apasionado. Su historia, incluso en su misterio, se ha convertido en parte del folclore del entretenimiento contemporáneo. Y sirve como un recordatorio perfecto de que a veces las historias más interesantes, las que más perduran en nuestra memoria, son aquellas que dejan espacio para la imaginación, aquellas que nos invitan a construir nuestras propias conclusiones. Pero ahora, la parte más importante para nosotros, su opinión. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Creen que hubo algo más allá de la amistad entre Demet y Khan? ¿O fue simplemente una amistad muy fuerte y una química actoral excepcional que supo capturar a la perfección la esencia de sus personajes? Déjenme sus pensamientos, sus teorías más audaces y sus reflexiones más profundas en la caja de comentarios que ven aquí abajo. Me fascina leer sus puntos de vista y debatir con ustedes sobre estos temas que tanto nos apasionan y que tanto nos invitan a pensar. Y si disfrutaron de este viaje al misterio de Demet y Khan, si les ha parecido intrigante y entretenido, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo. Su apoyo es el motor que nos impulsa a seguir creando y trayéndoles contenido intrigante, apasionante y que, sobre todo, despierte su curiosidad. Compartan este vídeo con sus amigos, con otros fans de estas series y de estas estrellas, para que todos podamos sumergirnos juntos en estas historias que tanto nos gustan. Y por supuesto, si aún no se han unido a nuestra comunidad de exploradores de misterios y curiosidades, suscríbanse al canal y activen esa campanita. Así se convertirán en parte de nuestra creciente familia. Gracias de corazón por acompañarnos una vez más en este vídeo. Ha sido un placer desentrañar, o al menos intentar desentrañar, este intrigante misterio con ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo con más secretos por desvelar, más enigmas por explorar y más historias por contar. Hasta pronto, curiosos.